bien, ¿cuáles son los elementos del balance general? En el balance general tendremos como elementos principales los activos y los pasivos. En los activos nos encontraremos como el efectivo, los inventarios, los deudores, la inversión, el equipo de planta, entre otros. Efectivo, es decir, el dinero, ¿no? El billullo que hay, ¿ok? En los activos, cuando hablamos de efectivo, hablamos del dinero que tenemos. En la parte de inventarios, por ejemplo, si yo soy una empresa que manufactura, no sé, bufandas, entonces en mi inventario a lo mejor yo tengo estambres, o incluso tengo ya bufandas realizadas, ya tengo ahí hechas, tengo un buen inventario de bufandas, no sé, 50 amarillas, 50 rojas, ¿no? Que al fin de cuentas sigue siendo un activo, ¿no? Es algo que yo ya tengo ahí, que voy a vender posteriormente, ¿no? Deudores son aquellos que justamente nos deben, ¿no? Vamos a pensar que somos una empresa chiquitita, que hacemos ahí nuestros bufandas de estambre, y tenemos aquí que a Chanita y a Juanita que le prestamos de vez en cuando, le fiamos. Entonces tenemos a estos deudores, ¿no? Al fin de cuentas es dinero que va a ingresar. Bueno, se espera, ¿verdad? Tenemos la inversión, que es justamente lo que vamos a invertir, el capital invertido, para posteriormente tener una ganancia. El equipo de planta, es decir, lo que yo necesito, ¿no? Si hablamos de una cafetería, bueno, yo necesito tener una estufa, una parrilla, una cafetera, sillas, mesas, bla, bla. Si hablo del negocio de estambres, bueno, necesito tener un local, necesito tener ganchos para estar haciendo mis bufandas de estambre, o sea, todo lo que yo necesito para poder proveer, ¿no? Proveer a mi empresa de lo que yo estoy vendiendo, ¿sale? Ese es mi equipo de planta, etcétera, ¿no? O sea, pueden haber otros elementos y esto va a depender, obviamente, pues de la empresa, ¿no? Del giro de la empresa. Ahora, los pasivos. Los pasivos, vamos a pensar también en esta parte. En la parte de activos es dinero en positivo, ¿sale? Es algo que nos va a beneficiar, es una entrada, ándale, es una entrada, ¿sale? Es dinero en positivo. Y los pasivos, vamos a pensarlo como dinero en negativo, son obligaciones laborales, o sea, pagarle a mis empleados, obligaciones financieras, proveedores, ¿no? Si a lo mejor yo le compro al vendedor de estambres SADCB de Pachuca, bueno, ese es mi proveedor. Bonos y papeles comerciales. Papel comercial puede ser a lo mejor que yo soy la dueña del local, ¿no? O que yo soy la que paga la renta, entonces pues aquí hay un papel que dice que yo pago la renta de ese local, ¿no? Aportes sociales, entre otros, ¿no? Esto va a depender de una cuenta del giro de la empresa. Entonces, más o menos, puedo tener mejor menos activos, o más pasivos, o menos pasivos, dependiendo de la empresa en la cual yo estoy trabajando y cuál sea el giro de esta. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un balance general muy simple, muy sencillo, y lo estoy dividiendo justamente en estas dos secciones que son nuestros activos y nuestros pasivos. En este balance general podemos ver que en los activos tenemos caja, bancos, mercancía y clientes, ¿no? Son todo el dinero en positivo que tengo. Entonces me doy cuenta que yo tengo en caja 2,000 pesos, en bancos 500, en mercancía 1,500, en clientes 1,000. Y esto me da un total de activos de 5,000. En pasivos tengo proveedores, o sea que los tengo que pagar, es dinero en negativo, yo le doy, son 800, acreedores diversos 1,200, tengo un total de pasivos y tengo un capital contable de 3,000. Entonces, si yo sumo mi total de pasivos con mi capital contable, me da un total de 5,000. Si te das cuenta, los activos y los pasivos son iguales. A eso se le llama que cuadran. Estamos cuadrados, ¿no? Se cuadró porque se llegó a lo mismo. Mis activos son iguales que mis pasivos. Ahora, voy a poner un ejemplo de un balance general simple. Vamos a imaginarnos nuestro balance general personal, ¿va? Vamos a poner como ejemplo a Pedrito. Bueno, Pedrito
tiene activos, como lo son su salario. Vamos a poner a quincena 1 recibe tanto, quincena 2 recibe tanto, pero aparte de ese dinero, él tiene un trabajo freelance, un trabajo por fuera, ¿no? Donde hace trabajitos aquí y allá, y recibe mes con mes tanto dinero. Entonces todos sus activos son toda esa parte que llega, ¿no? Que entra. Ahora en la parte de pasivos. En la parte de pasivos, Juanito va a tener todos sus gastos, como son la renta, la luz, el agua, el gas, el internet, la despensa, su comida diaria, gastos de salud, ahorros, debemos incluir ahorros. Y finalmente, cuando Juanito hace la suma de todos sus activos y la suma de todos sus pasivos, deben de cuadrar, deben ser iguales. Incluso se podría valer, y esto lo digo entre comillas, que yo tenga activos mayores que pasivos, ¿no? Es decir, pues yo gasto menos de lo que gano. Pero recordemos que si yo tengo una buena planificación, pues tengo una parte de ahorro. Entonces, si yo tengo esta parte de ahorro, y incluso decir, ¿sabes qué? Esta parte restante, vamos a llamarle capital contable, toda esta parte restante de capital contable, lo tengo como libre para gastármelo en mis papitas, en mis chocolates, pues hay mis gustitos, ¿no? Al final, cuando yo lo sumo, pues va a cuadrar con la parte de los activos. Lo que sí sería muy sospechoso sería que mis pasivos fueran mayor que mis activos. O sea, y que muchos cometen ese error, ¿no? Es decir, gano 2,000 pesos a la semana, pero me quiero gastar 5,000, ¿no? Y ahí meto en la tarjeta de crédito que me gasté 5,000 pesos y que le pedí a Juanito, el de las pepitas, para comprarme una televisión que no necesitaba. Le pedí aquí a mi hermana, que es bien buena gente, para comprarme un boleto para un concierto, ¿no? Carísimo. Entonces ahí ya la regué, ¿no? Porque entonces mis pasivos están sobrepasando a mis activos. Y esto ya se ve reflejado en el balance general. Bueno, hablamos de un balance general personal, ¿no? Pero igualmente en una empresa, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa empieza se hace acreedora de mucha deuda, ¿no? Empieza a pedir prestado y prestado y prestado, tener pérdidas tras pérdida tras pérdida. Bueno, ahí está en la empresa en un grave problema, ¿no? El balance en general me da la información de que a lo mejor y no está tan saludable lo que está pasando en la empresa, que mis pasivos son demasiados a comparación de mis activos. Entonces va a llegar un punto en que ya no se va a poder solventar, no importa cuánto presten, ya no va a alcanzar para pagar todos los préstamos y se va a la quiebra, ¿no? Claro, una parte saludable es que el activo vaya bien, que también, ¿no? O sea, como que mi activo va a ser muchísimo mayor que mi pasivo, ¿no? O sea, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa ahí? Deben de ser iguales, ¿no? O sea, si hay un margen de decir, bueno, pues obviamente va a ser una parte de en los pasivos, es como, bueno, pues a todos mis empleados, capital contable, o sea, me refiero, podemos decir que es lo que me voy a quedar y yo, al final todo se suma, no es como que dinero que quede ahí en el aire y no lo apunto, digo, pues no lo voy a apuntar, no, todo debe de estar ahí, todo debe de ser informado para que en el balance, como su nombre lo dice, balancea, ¿no? Cuando hablamos de una balanza es que hay lo mismo de un lado que del otro, entonces en el balance general tenemos esto, hay los mismos activos que los mismos pasivos. Si no, estaríamos en problemillas, ¿no? Pero bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Este ya está un poquito más grande, ¿no? Obviamente estos balances generales pueden ser más amplios, más cortitos, dependiendo de todos los activos que yo tenga, ¿no? Aquí, fíjense muy bien, ya estamos agregando un pasito más. Activo circulante, pasivo circulante. En este activo circulante yo tengo efectivos, tengo inventarios, tengo cuentas por cobrar. Ok, y en mi activo no circulante tengo el terreno, el edificio, la maquinaria, el equipo. No sé si ya se dieron cuenta más o menos como por dónde va la onda.
Un activo circulante es algo que puede ir cambiando, que está en movimiento, por así decirlo, ¿no? El efectivo está en movimiento. Si yo tengo una tienda de regalos, pues no voy a ganar lo mismo todos los días. A lo mejor un día gano 1,000 pesos y al otro día gano 500, al otro día gano 5,000, etcétera, etcétera, ¿no? Es el efectivo. El inventario también es circulante, ¿no? Porque a lo mejor me estoy quedando cuando dicen es que ya no tengo nada en stock, ¿no? Ya me acabé de todo el producto, no sé, vamos a decir, las bufandas, ¿no? Terminé todas las bufandas rojas, ¿no? Ya en mi inventario ya no hay tantas rojas, pero hay más blancas y luego el otro mes hay más amarillas. Pues el inventario, esto va circulando, no va a cambiar. Al fin de cuentas, pues tú vas sacando material y produciendo. Esto está en continuo movimiento, así como las cuentas por cobrar también están en continuo movimiento. Pero lo que no se mueve es el activo no circulante. ¿Cuál es el activo no circulante? El terreno, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está situada mi panadería, mi tiendita, mi fondita? Eso no va a cambiar de lugar. Un día va a estar aquí en México y el otro día va a estar en la China y el otro día no va a pasar eso. El edificio, que básicamente es lo mismo, ¿no? Que un terreno. El edificio de la empresa también no va a moverse del lugar. Ahí está. Y tiene ese valor aparte, ¿no? No es como que lo estén moviendo y que hoy vale tanto y mañana tanto, y en teoría pues no es así, ¿no? Es algo que ya lo tengo ahí, fijo, ándale, es la palabra mejor ocupada, ¿no? Es fijo, ¿no? Es un activo fijo, un activo no circulante. La maquinaria que utilizo, ¿no? Todos mis utensilios, el equipo que voy a utilizar. Entonces, bueno, maquinaria y equipo como que entran más o menos en la misma categoría. Y digo más o menos porque equipo a lo mejor pueden ser desarmadores, bla, bla, bla. Y maquinaria a lo mejor puede ser, no sé, una máquina que funda, dependiendo, ¿no? Aquí estoy inventándome algunas cosas, ¿no? Pero pues ahí, a esto me refiero con activos circulantes, que son como que todo el tiempo están en constante movimiento. Y un activo no circulante es un activo que se mantiene ahí, ¿no? Estable, es fijo. Bueno, de nueva cuenta es exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Se suman todos los activos y en este caso me da un total de 120,000. Si se fijan, hay dos subtotales, ¿no? Un total de activo circulante, un total de activo no circulante. Se suman esos dos y tenemos ahora sí el total de todos los activos. En los pasivos, también tengo pasivo circulante, pasivo no circulante y un capital contable. El pasivo circulante, aquí tengo como ejemplo proveedores, acreedores y tengo un total de pasivos. Y entonces tengo un capital contable. ¿Ya vieron cómo aparece? Capital contable en 30,000. Pasivo no circulante está el financiamiento. Eso no cambia, ¿vale? Eso se mantiene fijo de esta manera. Y tenemos finalmente el capital contable, y al sumar todos los pasivos y todos los activos tienen que darme balanceado, tienen que darme lo mismo. Ahora, quiero explicar de manera muy simple qué es un capital contable. Que a lo mejor dicen, ay, pues ¿por qué en el pasivo me aparece tanto el capital contable? ¿Y por qué está en el pasivo y no está en el activo? ¿No? Bueno, como les decía de manera como muy general, el activo es como dinero positivo, ¿no? Como algo que entra, que beneficia, ¿no? Es así, positivo. Y ese es un activo. Y un pasivo, decía de manera muy coloquial igual, que es como dinero negativo, ¿no? Que se va. Bueno, obviamente esos son como pagos, ¿no? A la deuda, a los inversionistas, a los proveedores, etcétera, a mis trabajadores también, ¿no? Que son mi obligación con el personal. Pero existe también este pedacito que es un capital contable. Bueno, ¿qué se refiere al capital contable? Es un recurso financiero que pertenece a los dueños o al dueño de la empresa. Como les decía, obviamente si yo tengo una empresa o tengo un puesto de pepitas, pues tengo que tener una ganancia. No lo voy a hacer ahí de a gratis nada más. Debe de haber una ganancia. Entonces, si yo soy la dueña de las pepitas de la esquina, ese es el resultado, ¿no? Que yo voy a tener justamente del activo, o sea que todo lo que yo obtuve
menos pues todo lo que ya gasté y me queda una ganancia, me va a quedar un margen de ganancia, ¿sale? Entonces esa pequeña ganancia, obviamente yo estoy viendo como en pequeñito para que se entienda bien. Obviamente en una empresa pues hay muchos más factores, pero para que lo entiendas muy simple, si yo tengo todos mis activos, o sea, todo como lo que ingresa, todo lo dinero positivo, y luego le quito todo el dinero negativo, o sea, como que todo lo que voy gastando y pagando y demás, me va a quedar de todas formas al final una ganancia. Esa ganancia se mete en el balance general como capital contable, porque como te mencionaba, no se puede decir, pues no lo voy a meter. No, tenemos que meter todo para que quede balanceado. Entonces, después de que yo ya supe cuál fue toda mi entrada, cuál fue toda mi salida, me quedo con una ganancia. Y a esa ganancia, por así decirlo, le llamamos entonces el capital contable, que es lo que apuntamos en la parte de pasivos. ¿Sale? Y al hacer la suma, ahora sí, de todos los pasivos, que deben ser menor a los activos para que pues esto tenga sentido, ¿no? Para que tenga una ganancia. Si hago ya todo esto de los pasivos y le sumo el capital contable, al final ya me quedó balanceado la parte de activos con la parte de pasivos. ¿Sale? Recordemos que en el balance general, bien hecho, un buen balance general, no puedo tener activos mayores que pasivos y mucho menos tener pasivos más grandes que activos, porque ahí ya es una señal de alarma, ¿no? Si yo lo hice mal, hice un mal cálculo, bueno, lo corregimos, fue un error de cálculo, pero si no, si yo estoy teniendo realmente mayores pasivos que activos, es el momento de echarnos para atrás, volver a analizar la situación financiera y regresarnos a este procedimiento, ¿no? De análisis financiero, a ver la gestión y pues la toma de decisiones, ¿sale? Y bueno, espero que esta pequeña información sobre los balances generales haya sido de ayuda para ti. Sobre todo lo que yo pretendo aquí es que entendamos cómo funciona, qué es, más allá de solo hacer cálculos, porque a veces hacemos cálculos, ay sí, qué bonito y fin, y luego, ¿qué sentido tiene, no? Pero bueno, espero que esta lección del día de hoy te haya servido muchísimo para entender un poco más sobre lo que es un balance general, cómo funciona, cuáles son sus elementos, incluso cuál es el propósito del balance general. Bueno, pues nos vemos en una siguiente clase. Cuídate mucho. Bye.